28 minutos de la mañana, vamos a dar ya la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es don César Ejido Serrano. Muy buenos días, bienvenido. Días. Muchas gracias. Presidente de la Fundación Museo de la Palabra y encargado de dar en apenas una semana esos terceros premios de microrrelato. Enseguida hablamos de ese asunto. Le presento a la mesa a Antonio Martín Bomón, Israel García Juez, Carmen Sánchez Jara y Antonio Arraez. Buenos días, caballero. Bueno, hablamos de los que son, César, los premios, podemos decir, muy internacionales, saltan fronteras, y además el premio mejor dotado por palabras prácticamente, porque son microrrelatos. Ya hemos explicado alguna vez por qué se optó por este formato, y que además cada día tiene más repercusión internacional. $20.000 para el ganador, que ya sabemos quién es, por cierto. Sí, la verdad es que estamos un poco sobrecogidos, porque este año, en la tercera edición, han participado 119 países. Y bueno, nos llamaron del libro Guinness de los récords para que nos están estudiando para incluirnos en el libro por ser el concurso que más países han participado, ¿no? Exactamente 22.571 escritos hemos recibido. De 119 países diferentes, que es un dato importante. Sí, de 119 países diferentes. En castellano, en inglés, en árabe y en hebreo. Y efectivamente el jurado ya ha metido su veredicto. Inicialmente un jurado compuesto por 20 profesores y catedráticos que verdaderamente hicieron una labor encomiable, porque 22.000 y pico escritos, aunque sean microrrelatos, microrrelato es todo escrito de menos de 100 palabras, ¿no? Lo dejaron en 36, y esos 36 los han elegido un jurado compuesto por 21 embajadores acreditados en el Reino de España en representación de sus respectivos países. Y nos enviaron el acta. El ganador este año es un escritor argentino, Armando Macha se llama, que está teniendo un éxito enorme en Argentina. Pues le han nombrado no sé cuántas cosas, en fin, nos mandan noticias que están saliendo. Luego después en inglés es también un profesor de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. En árabe es un compañero de aquí, porque es locutor de radio y televisión del Cairo, de Egipto. Y en hebreo es también un periodista de Israel, de Jerusalén. Estos premios tienen un objetivo claro, César, y es el demostrar de alguna manera al mundo cómo a través de la palabra se puede conseguir unir a diferentes culturas. El poder que, digamos, tiene la palabra. ¿Qué poder tiene para usted la palabra? La palabra es... tenemos la sede del museo, que es un palacio del siglo XVIII. Está en Quero, por cierto, en provincia de Toledo. En mi pueblo. Y además del que me siento muy orgulloso de ser de allí. Tenemos una piedra en la fachada que pone el lema de mi casa y de la fundación, que es: la palabra es el vínculo de la humanidad. Pero esa pregunta está muy bien hecha, porque en realidad hablamos siempre del concurso. Y me parece fantástico, porque el primer sorprendido por el número de participantes soy yo. Pero el alma, bueno, el objetivo del concurso era poner en valor y conocimiento internacionalmente, o lo más internacionalmente a donde pudiéramos llegar, lo que es el argumentario de la Fundación, que no es otro que en el siglo XXI, después de haber pasado ya tantos aventuras, poner la palabra como herramienta de convivencia y frente a toda violencia. Evidentemente, un argumento tan sencillo es casi una obviedad. ¿Quién no quiere la palabra? ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere que eso ocurra? Bueno, pues ideamos hacer este concurso para dar a conocer y poner en valor pues este argumentario tan simple. Y he descubierto dos cosas. Por un lado, que la gente es muy solidaria cuando los argumentos son sencillos, porque lo comprenden. Y entonces, pues quizá a eso se deba la participación. Tengo también una sospecha. Aunque el premio, bueno, será lo grande que sea, o el valor que sea, son $20.000, ¿no? Y los accesos... Por menos de 100 palabras. Sí, por menos de 100 palabras. Sí, parece Amy Martin, ¿no? No cobraba tanto. Sí, pero no hay... Pero el detalle es que este año se ha hecho todo esto bajo un lema: palabra y libertad. Que de países tan lejanos, de culturas tan diferentes, de situaciones políticas o públicos muy en precario, muy dudosas, o en fin, lo que sea, que surjan personas, por decenas de personas, que deciden ponerse a escribir bajo el lema palabra y libertad. Yo creo que es algo, y es una pequeña victoria quizá
A lo mejor... Se da por satisfecho, vaya. Sí, quizás sea demasiado optimismo el mío, o a lo mejor es que efectivamente necesito que... Pero el otro día salió en Estados Unidos en un periódico un columnista que decía que es un mensaje bueno de España, que había llegado a todo el mundo. Y además mencionó Toledo, porque evidentemente, bueno, pues es un mensaje ciertamente sencillo, pero que ha movilizado, convirtiéndose aparentemente, según este periodista, en un fenómeno sociocultural importante. Le pregunto, ¿cómo ve usted el uso de la palabra en nuestro país, en general de la sociedad y el mundo de la cultura ahora mismo? Son dos cosas. La persona que tiene espíritu, cultura y espíritu docente, actitud docente, y esto, como muchos de los tertulianos, que dicen sus opiniones con el mejor de su opinión, y luego después se convierten poco a poco en líderes de opinión. Líderes de opinión son muchos de los que han participado en según qué países, porque de Mauritania, si se han presentado 18 o 28, pues ciertamente tienen que ser al menos maestros o profesores o catedráticos, ¿no? Algunos sabemos que es ministro. Bueno, pues yo creo que eso hace que pongamos en valor la palabra frente a cualquier otra cosa. ¿Pero se consigue? Le pregunto. Usted es muy optimista, evidentemente, quizá los demás pecamos de ser algo más pesimistas, sí. Pero con lo que vemos en el día a día, Lorena, ¿usamos correctamente las palabras? ¿Conseguimos esos fines? Desde el punto de vista académico habría que hacer una crítica. Ahora los más jóvenes, a través de los teléfonos, se comen las palabras y han creado casi un vocabulario nuevo. Pero desde el punto de vista sociológico, político, público, creo que es una batalla que estamos ganando. Y yo voy a dar mi teoría. Quizá una teoría muy buenista, que será objeto de crítica, pero me parece que es bien, que está bien. Las nuevas tecnologías abren unas puertas enormes de comunicación. Que estén cualquier día o cualquier noche, un chaval del Cairo hablando con un chaval de Madrid, y además se ven. Eso necesariamente ha dado al traste con cualquier utilización o instrumentalización del propio chaval en base a un criterio religioso. Yo creo que ya no es posible que haya un chaval de 15 años que se ponga un cinturón de pólvora para explotar, pues porque la gente ya se han informado, se conocen. Y voy a poner un ejemplo. Simple, y lo voy a hacer lo más rápido que pueda porque sé que esto es así. Nosotros hemos sido todos testigos del gran cambio que hubo con lo que decíamos el telón de acero. Las repúblicas, los países que estaban bajo la órbita de la NATO, del Pacto de Varsovia. Cayó el muro de Berlín y desapareció eso que parecía una cosa absolutamente homogénea, hermética y duradera por generaciones y generaciones. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque la televisión metió en los hogares de las familias de Moscú, de Praga, de cualquier país de la Europa del Este, el sistema de vida occidental. Ya nos conocían y además crearon una apetencia de cosas que nosotros eran cotidianas. La hamburguesa, la Coca-Cola, el rock, la música rock. Y eso hizo que el nieto de Brezhnev se negara a ir a Afganistán, otra vez a Afganistán, que entraba a formar parte de lo que se llamaba, según su abuelo, el imperio soviético que se añadiría. Lo del nieto de Brezhnev es una creación literaria mía, pero qué bien pudo ocurrir así. Y entonces se dio cuenta que si los jóvenes ya no creían en eso, lo que creería su nieto era beber Coca-Cola, tomar hamburguesas y utilizar pantalones vaqueros, pues eso dio al traste con lo que era hermético. Y hizo que propició que el cambio en la propia Rusia, y después del muro de Berlín creíamos que eso era una anécdota televisada o televisiva. Y se consiguió algo. Y en cambio en 8 meses desapareció todo lo que parecía un mundo homogéneo. Le pregunto, ¿usted se siente un poco Quijote? Ah, qué bonito es eso.
Yo no lo sé. Yo creo que la gran gloria... Siendo de Castilla-La Mancha, como es usted, y llevando el nombre de Castilla-La Mancha a través de la palabra, de la cultura, por todo el mundo... Vamos a hacer un análisis riguroso y simple. Yo creo que Cervantes, el gran éxito de él es que definió la humanidad, al ser humano. Y todos somos un poco Quijotes y un poco Sanchos, según las circunstancias y según cada momento. Y no debemos avergonzarnos de eso. Si no fuéramos Sancho, a lo mejor no podíamos haber rendido lo suficiente al esfuerzo económico que hicieron nuestros padres. Tocaba trabajar y tocaba estudiar. Y si no fuéramos Quijotes, pues a lo mejor tampoco habíamos cultivado la imaginación y el desapego de muchas cosas que hacemos por altruismo, que no me gusta esa palabra, porque nos apetece y además nos divierte, ¿verdad? Pero no tiene una contraprestación económica subsiguiente. Yo creo que todos somos Quijote y Sancho. El acierto de Cervantes fue precisamente definir eso, que él lo hizo en una dualidad, Don Quijote y su escudero Sancho. Pero no hay que olvidar que Don Quijote, cuando falleció, cuando estaba a punto de morir, tuvo un ataque de realismo, muy de Sancho. Y en cambio Sancho se convirtió en idealista. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Por cierto, hay que decir que la Fundación César Ejido, la que usted preside, ha aspirado a ser, bueno, fue candidata, de hecho, al Premio Príncipe de Asturias de Cooperación. Eso sí. es algo importante, ¿no? Es otra sorpresa, Lorena, muy agradable, porque nos propusieron para ello, ¿verdad? Y apoyados por 62 países. Que sorprende. Evidentemente este año se lo han dado a la ONCE y sinceramente, si yo hubiera sido jurado, se lo había dado también. Pero ahí está, ¿no? La candidatura ya es un Para logro. nosotros es un honor que nos hayan presentado a eso y competir, entre comillas, porque no hay competencia posible. Con una institución tan memorable como la ONCE, pues a nosotros nos llena de satisfacción y un poco de orgullo. ¿Habrá más opciones? Creo que sí. Creo que sí, eso nos han dicho desde Asturias. Quizá la noticia más relevante, y vivimos aquí de eso, de dar noticias, el miércoles se va a entregar los premios, los entregará a nuestra presidenta en el Alcázar de Toledo. Este año toca aquí, no es en Quero, es en Toledo. Y aunque las invitaciones están giradas para las 12, se adelanta a las 11:30. Y bueno, y todos ustedes están invitados. Es un acto humano, pero que divertido, y donde se entregarán estos premios. La gente tiene ilusión, derecho a ilusionarse. Y ellos vienen, tienen ya el billete, el de Egipto, el de Jerusalén, el de Argentina, todos tienen ya su billete y les hemos traído, invitado, y les hemos traído, y vendrán a esa entrega del certamen. Fin de semana. ¿Alguna pregunta le quieren hacer los contertulios, Antonio? ¿Qué opina una persona que preside el Museo de la Palabra cuando ve que en España se utiliza la palabra para lanzársela unas contra otros? Y cuando hablo de palabra no hablo de críticas uno contra otro, incluso hablo de las lenguas utilizadas, el catalán contra el castellano contra el catalán, como símbolo, como barrera de división en vez de como vínculo de unión. De la humanidad. Pues siento tristeza, porque las palabras en el castellano tienen un significado y casi siempre contundente y ajustado a la realidad. Tristeza de que esas cosas ocurran, ¿no? Y luego después un poco de vergüenza cuando en algunas tertulias se quitan la palabra, se suben a la mesa, si es que les hemos visto en la televisión, subidos a la mesa para decir sus palabras. No, no nos hemos subido todavía. Danos tiempo. Me estoy refiriendo a cosas muy concretas que todos conocemos. La función de los tertulianos es muy importante. No hay que olvidar que la prensa entra a formar parte de algo muy cardinal de las sociedades. Por eso hay que vigilar mucho para que la prensa ejerza o los periodistas ejerzan su función con una responsabilidad que sinceramente yo me siento muy honrado como español. La responsabilidad de los periodistas en España es encomiable. A veces en circunstancias con ciertas deficiencias o con ciertas servidumbres que seguramente hay que cumplir. El tertuliano, y lo he dicho antes... No hay que cumplirlas, pero se cumplen. Sí. Me parece, quizás si tú lo dices, quizás a eso. No, lo he dicho antes, creo que
los tertulianos al final se convierten en líderes de opinión. Una palabra dicha frente a la televisión puede tener un significado enorme para una persona. Cuidado con lo que decimos, ¿no? Es lo que tenemos que plantearnos cuando hablamos. Responsabilidad y sentido del humor. Sentido del humor, importante. Israel. Don César, muy buenos días. Yo soy periodista económico y no dudo de la importancia y de la idoneidad, ¿no?, de este Museo de la Palabra, de la Fundación que entiendo que usted preside, pero bueno, son 20.000, 20 de los grandes, ¿no?, como dicen los americanos. A mí me gustaría, en este tiempo donde se está analizando y se investiga un poco todo, que nos hable un poco de cuáles son la financiación que ustedes tienen, de dónde proceden los fondos y cómo hacen ese reparto. Me parece muy importante esa pregunta. Muchas gracias. Nosotros, entrando en la página web, lo primero que he puesto es que la fundación que yo presido y que lleva mi nombre y mis dos apellidos tiene prohibido pedir subvenciones o ayudas a ninguna institución ni pública ni privada. Eso nos hace libres, independientes, y yo respeto a otras fundaciones, pero soy consciente que en España se han creado muchas con un objetivo precisamente financiero o de lo que sea. No voy a hablar, incluso. No voy a hablar de eso. Fíjesenos. No voy a hablar de eso, pero sí marco esa diferencia. Y además lo ponemos en unas letras bastante grandes para que cualquiera que acceda a nuestra página web lo tenga. Y nos da una libertad eso enorme. Este año, y que no me diga Lorena que soy Quijote, se ha creado la muy honorable Cofradía Internacional de Caballeros de Don Quijote. Pertenecen a ella 84 embajadores. Hemos recibido cartas de casi el 100% de todos con una ilusión, un entusiasmo, un afecto. El embajador de Rusia diciendo: el Quijote es en mi país el libro y sigue siendo tal. Vendrá el miércoles. Bueno, vendrán 40 embajadores y representantes de sus países, el de Japón, el de Suecia. He traído aquí, por si Lorena quiere, la relación de embajadores que hasta el día de la fecha, es decir, ayer, tenían avisada de su presencia. ¿Hacen esto por qué? Yo intuyo, pero esto que quede entre nosotros. Los embajadores y sus servicios confidenciales o secretos entran en la página web y se enteran de cosas. Saben que nosotros no pedimos nada. Y además es que eso entra a formar parte del argumentario de la Fundación, fundamental. Marcamos ahí una pequeña diferencia. Lo financio yo todo. ¿Y por qué? Creo, y no es buen hijo, que a veces en la vida es bueno que las cosas que te ha dado la vida reviertan a la sociedad. Algo. Que en este caso, aunque ahora me emociono, pero eso ya es normal, además es muy divertido y compensatorio. Que te digan que es un mensaje desde Estados Unidos positivo de España o de los pocos, pues eso compensa. Luego después me da igual, Quijote Sancho. La verdad es que, como diría en nuestra tierra, sin que nadie lo interprete, porque puedo y porque quiero. Me parece muy bien. Hablando claro, ¿eh? Claro. Y con emoción. Carmen Sánchez Jara. El Museo de la Palabra es muy singular, la iniciativa. Yo creo que uno de los más especiales, pero entre otras cosas porque su museo no expone nada, ¿no? No tiene muestra expositiva, que eso le diferencia de cualquier otro museo. ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo... Bueno, el Museo de la Palabra, Carmen, es una pregunta también muy acertada. Porque la gente tiene derecho a decir, bueno, si es un museo se podrá ver algo, se podrá entrar. Pues no. Es mi casa y es la sede del museo. Y ahí nos hemos reunido infinidad Pero de... es muy bonito, ¿eh? Doy fe. Sí, es un cierto. sitio precioso. Te agradezco eso. Nos hemos reunido gente de distintas maneras de pensar. Y
y todavía no hemos llegado a las manos ninguno. No se ha subido nadie a la mesa. Ni se ha subido nadie a la mesa. Se quedan Entonces, palabras todas. lo que pasa es que haciendo una teorización un poco poética, lo que queda del museo son las palabras que se prenden en las paredes después de haber habido esa... ¿Qué es lo que hay aquí en este estudio? Pues el fruto de las palabras de esta mañana, que trasciende a la sociedad, a las personas que han tenido la oportunidad de escucharles. ¿Dónde están los contenidos de la red y de Google? Físicamente no están en ningún sitio y hay todo un planeta de información de todos los aspectos que está en esa especie de nube. Pues eso es el Museo de la Palabra. También otra confidencia, le pusimos el nombre porque llama mucho la atención, ¿verdad, Carmen? Y eso es lo que necesitábamos cuando uno tiene necesidad, en fin, espíritu de dar a conocer un argumentario que es tan simple que es obvio. La gente no te escucha, dice, ¿quién no quiere la paz? Bueno, pues el Museo de la Palabra ha hecho que la gente diga, qué cosa más rara, voy a ver qué es esto. Y después ya entrando, pues saben que el argumento filosófico de la Fundación César Ejido Serrano es el que acabamos de comentar aquí. Así es que se ha convertido el museo en una herramienta para dar a conocer este mensaje que de puro simple podía pasar desapercibido. Y a lo mejor la gente se queda pegada al concepto Museo de la Palabra, igual que han participado tantísima gente al premio, que yo creo que legítimamente muchos lo habrán hecho por el premio, por el dinero. Por el dinero, ¿no? Pero muchos lo han hecho también por afinidad ideológica con los presupuestos tan simples y tan sencillos de la Fundación, como es que la palabra la pongamos como herramienta frente a toda violencia. Antonio, terminamos contigo. Yo primero le quería felicitar porque conseguir que un argentino gane un premio utilizando menos de 100 palabras tiene mucho mérito. Hombre, $20.000 es un dinamizador. Se lo ha pensado bien, Sí. pero... A ver si monta don César unas miguitas o alguna cosa Hay en casa. acceso también. No No, si digo, puedes participar. Sí, no, pero que monte un almuerzo y así lo conocemos, ¿no? Bueno, pues ese reto, cojo el guante. Ya se ha Venga, invitado, mi ya se ha querido invitado a amigo. Israel. Y me lleva mi amigo Antonio. Están Que todos está muy invitados necesitado. a lo que Lorena sabe, que son lo que necesitado de nosotros amigas. llamamos comidas cervantinas. Bueno, mira, pues fíjate, tarifa plana además, supongo. Sí, sí. Muy bien, Pues fenomenal. 8 platos. Muy bien. Antonio Arraez. Más en Música serio, para mis oídos. el poner en valor la palabra me parece muy acertado. Y yo le quería preguntar por proyectos y ambiciones, es decir, ¿aspiran ustedes a ser algo más? ¿Aspiran a ser quizás un centro de diálogo, a tener iniciativas? Es decir, ¿qué proyectos tienen? Proyectos no nos faltan. Aspiramos exactamente, Antonio, a lo que usted está pensando. Que lo consigamos o no, no lo sé. Ni creo que merezca la pena comentarlo mucho. Porque España es un país en el que hay gente que pierde mucho el tiempo en mirar de reojo lo que hacen otras personas, en vez de mirar frontalmente a su tema de vida, a su mundo, a su trabajo. Así es que eso que estamos todos pensando es el objetivo. El camino se hace andando y no hay fin. Lo más divertido es la comida cervantina y lo de la muy bien, honorable, sabias palabras. Sí, no, sí. muy honorable cofradía de caballeros Claro, de Don Quijote. totalmente. Está ya en Este marcha. periodista económico se ha puesto muy contento. Hombre, claro, es que fíjate tú. Pues muchísimas gracias, don César Ejido, Ejido, emplazados todos a esa cita el próximo... Israel, Dime, perdón. calladito ya, Sí, que sí, es pero- demasiado Es que la está palabra. pensando en las migas y ya estoy se El le- próximo miércoles es la, No se es puede la contener. cita en el Alcázar de Toledo, la capital regional, en el corazón de la capital regional, donde tendrá lugar ese protagonismo. A las de 11:30. 11:30, repetimos la hora, que era a las 12, 11:30. Exacto. Esa es la definitiva. Exacto. Muchísimas gracias, César. Ha sido un placer, como siempre, y un honor sentarme en la misma mesa en la que ellos dicen cosas que me encantan cuando les oigo. Y sin subirse a la mesa, ¿eh? Y sin subirse a la mesa. Muchísimas gracias, César. Buen día. Buen día. Bueno, vamos ahora con otra noticia, 9:52 de la mañana. Hablamos de los nacimientos. Han descendido en nuestro país hasta un 6% en este año. ¿Como para preocuparse, Antonio? Yo creo que sí, ¿no? A mí me parece que uno de los grandes problemas que vamos a tener en el futuro en Europa es precisamente el descenso de la natalidad. Tengamos en cuenta que al final
el auge de las propias naciones viene un poco también del auge de su natalidad, de su población. ¿Pero qué La hacemos? pérdida ¿Obligamos a la gente joven a tener hijos? Bueno, no sé si la obligamos, pero evidentemente Mola. sí que deberíamos de intentar tomar algunas medidas para que la gente pudiera tener más facilidad para poder tener hijos. Entre otras cosas porque nos va el futuro. Seguramente no el futuro nuestro, que no vamos a vivir esto, pero sí el futuro Bueno, el de tu de nuestra nación. El de tu pensión igual sí, El mío ¿eh? sí, ¿eh? El mío sí. Israel, que es del 74, ya Claro, te digo que claro. la pensión le afecta. Antonio Raez. No, es decir, es un mal dato que curiosamente es un mal dato económico, ¿no? Porque estos días que estamos hablando tanto de pensiones, pues evidentemente si no hay niños no hay quien pague la pensión. Es cierto que la inmigración puede sustituir el nacimiento. Pero más allá, es decir, yo defiendo la idea de familia. Y en la idea de familia es con niños, pero claro, tienen que darse las condiciones y hay que facilitar que la gente pueda compaginar el trabajo, los impuestos, la hipoteca, el gasto de los niños, en una vida en la que ahora mismo las cosas se hacen más racionales y se dice, venga, mire, yo quiero una buena educación. Yo estoy cansado de escuchar una frase que me duele, pero que reconozco que es así y que yo también la puedo producir. Es decir, la gente a la hora de tener un niño se plantea la educación de ese niño. Y eso significa que a lo mejor un niño, en lugar de tener 2 hermanos, tenga uno o ninguno y a cambio tenga una educación mejor. Y esto es algo que duele oírlo, pero es así. Sí, sí, sin ¿Y qué duda. hacemos si no, no? Ahora mismo. Decía Antonio que había que poner las condiciones. Yo creo que después de unas migas manchegas que nos va a invitar un César, lo mejor es ponerse inmediatamente a procrear, ¿no? Caramba. Pero bueno, en cualquier caso... Estamos en horario infantil, son casi las 10 de la Por mañana. eso, Israel García Juez. Todavía hay tiempo. En cualquier caso, lo que hay que potenciar, Lorena, son las políticas activas de natalidad, como hacen en el norte de Europa y en tantos otros sitios. Es decir, lo que hay que hacer es facilitar, Antonio lo decía, pues eso, famoso cheque bebé, en fin, una serie ¿Eso de es lo cosas. que hay que fomentar? Yo creo que sí, porque eso no es gasto, eso es inversión. Y eso es importante decírselo a la gente. Oiga, O sea, no solo ya que nos salvas van... el cheque bebé de Zapatero. Salvo muchas cosas. Y todo lo que sea, ya te digo, invertir en estas cuestiones a mí me parece fundamental. Primero, porque van a ser cotizantes. Segundo, porque tenemos un problema demográfico, no solo de pérdida de peso internacional de España como país, sino también de todas muchas cuestiones. Nos están ganando los asiáticos precisamente por estos asuntos, ¿no? Porque al final la fuerza de la población, del poder de número de habitantes de un país, pues también lo marca el número de gente que son. Y Cuidado con dentro los de esto... asiáticos que China